Bueno, buenos días. Lo primero, como siempre, gracias por venir a la sesión y gracias a José Ángel, que le tenemos hoy aquí con un tema que yo creo que, aparte de ser, eh, pues yo creo que el primer síntoma que ha debido de sufrir el ser humano, ¿vale? Es un síntoma transversal prácticamente a todas las especialidades y de una manera u otra nos lo vamos a encontrar a lo largo de nuestra carrera y el no manejo o mal manejo de él pues tiene consecuencias no solamente físicas, sino que tiene una repercusión también social, familiar, económica en el sistema y psicológica en el paciente. Entonces, José Ángel, que es una persona que lleva relacionada y estudiando el dolor desde hace mucho tiempo, ahora lo estábamos hablando, que es un tema que le encanta, desde hace 2 años está en la unidad del dolor del hospital y bueno, pues van a presentarnos la sesión de dolor crónico de hoy. Gracias, José Ángel. A ti. Buenos días. Mira, hoy la sesión que vamos a celebrar, quería hablar sobre el sistema cannabinoide, los cannabinoides en relación con el dolor crónico. Sí, a ver. ¿Sí se oye? ¿Se oye? No sé. A ver. ¿Sí? ¿Se oye? ¿O se ha apagado? Sí. ¿Sí? ¿Ahora se oye? Sí, yo creo que ahora tengo mejor retorno. Bueno, como decía, la sesión de hoy quería hablaros sobre el sistema cannabinoide, fármacos cannabinoides en relación con el dolor crónico. Es una... Pues ahora no corre. Madre mía. Ahora. La sesión la vamos a estructurar en una primera parte para hablar sobre la farmacología del sistema endocannabinoide. Después hablaremos de los fármacos endocannabinoides, analizando su eficacia, también tanto en modelos animales o preclínicos del dolor como en ensayos clínicos que se han realizado en humanos. Daremos unas conclusiones y para terminar presentaré unos casos clínicos de pacientes que están en tratamiento con fármacos cannabinoides. La sesión de hoy tratar el tema de los fármacos cannabinoides tiene su interés, puesto que hay unos grupos farmacéuticos españoles y en el extranjero que están interesados en la explotación de esta línea de negocios del cannabis medicinal. Y en los últimos tiempos también algunos grupos parlamentarios han registrado iniciativas para regular el uso del cannabis. Cuando estaba preparando esta sesión, cuando empezaba a preparar la sesión, como llovido del cielo, publicó la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor las conclusiones de un grupo que se había constituido en el 2018 sobre el cannabis, cannabinoides y tratamiento del dolor. Es un suplemento que es muy completo y que a las personas que estén interesadas en este tema es como bibliografía única y además está publicado en abierto. Bueno, el sistema cannabinoide está compuesto por los ligandos internos, sus proteínas de transporte, los receptores cannabinoides propiamente dichos y toda la maquinaria metabólica de síntesis y degradación. El sistema cannabinoide es un sistema que es ubicuo, tiene múltiples funciones en el organismo y está implicado en multitud de procesos orgánicos como el refuerzo de la conducta, la ansiedad y la depresión, ligado a lo anterior, la respuesta al estrés, la conducta alimentaria, neurogénesis y memoria y la regulación nociceptiva. Es un sistema que está evolutivamente bastante bien conservado a lo largo de todas las especies, pues ya aparece de alguna manera en esponjas y se conserva en vertebrados. El sistema cannabinoide forma parte del sistema modulador de la nocicepción junto con el resto de los sistemas moduladores, estando íntimamente ligado con el sistema opioide. Las indicaciones de los fármacos hasta ahora cannabinoides han sido principalmente para las náuseas y vómitos en relación con la quimioterapia,
para aumentar el apetito en determinadas patologías y la espasticidad de la esclerosis múltiple, el cannabidiol en algunos tipos de epilepsia infantil está teniendo muy buenos resultados, y el tratamiento de algunos tipos de dolor, como es el dolor neuropático crónico. El cannabis y sus derivados ya se utilizaban y eran conocidos en Oriente, sobre todo en China y la India, y este es una sustancia que no llega a Europa hasta el siglo XVI. Pero tuvo que ser hasta finales del siglo XX cuando se ha descubierto y se han podido describir todas las vías metabólicas, los receptores y todo lo que es el sistema endocannabinoide, que han permitido el desarrollo posterior de todo el sistema farmacológico. Hay dos fitocannabinoides fundamentales, que son el tetraidocannabinol, el THC, que es la sustancia psicoactiva. En las plantas es la que más proporción existe, y tiene unas propiedades analgésicas que están en relación con la proporción de THC que tenga la planta. El otro constituyente de las plantas es el cannabidiol, que carece de propiedades psicoactivas y sí que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas también. Los dos ligandos endógenos, los endocannabinoides propiamente dichos, son dos moléculas, que es la araquidoniletanolamina, también se llama anandamida o AEA, y el 2-araquidonilglicerol. Los dos son derivados del ácido araquidónico de la pared celular y tienen rutas biosintéticas y de degradación diferenciales. Presentan una afinidad variable por los receptores endocannabinoides y tienen la particularidad que se sintetizan bajo demanda. No están almacenados en vesículas como el resto de los neurotransmisores. Su modo de actuación es de inhibición presináptica, hacen efecto a nivel presináptico y tienen una vida media corta. En esto se parecen mucho al óxido nítrico cuando actúa como neurotransmisor. Existen otras sustancias que están emparentadas con la anandamida, que si bien no tienen actividad biológica sobre los receptores cannabinoides, son capaces de competir con la misma anandamida por la enzima que la degrada, pudiendo aumentar las concentraciones de anandamida tanto a nivel tisular como plasmático. Además, estas sustancias, las etanolamidas, tienen actividad biológica sobre otros tipos de receptores que también entran en juego con los endocannabinoides, que es como los PPAR, que le confieren capacidad antiinflamatoria. La síntesis de los endocannabinoides son dos rutas metabólicas completamente distintas, con sus enzimas reguladores, como es en el caso de la anandamida es el NAPE, y en el caso de la 2-araquidonilglicerol es la diacilglicerol lipasa alfa y beta. Estas rutas metabólicas son instantáneas, son muy rápidas. La actividad de los endocannabinoides, la anandamida tiene propiedades de agonista parcial CB1, agonista débil 2 en el receptor 2, con lo que tiene una actividad biológica moderada. Es agonista de los receptores vaniloides tipo 1, que están ahora muy en boga o muy de actualidad, porque el Premio Nobel de Fisiología este año ha recaído en los investigadores sobre este tipo de receptores. Tiene también antagonismo sobre los receptores 3A de la serotonina, que indirectamente activa el sistema de la glicina, que es un sistema inhibidor. Y el 2-araquidonilglicerol es el endocannabinoide más abundante en el organismo y tiene capacidad es agonista de los dos receptores. ¿Cómo funciona la transmisión de los endocannabinoides? Cuando llega un impulso nervioso que produce la liberación en este caso, glutamato, el glutamato interacciona inicialmente con el receptor metabolotrópico 5 y empieza a activar la cascada del inositol 3-fosfato para movilizar el calcio intracelular.
Posteriormente, el otro receptor glutamérgico, que es el receptor ionotrópico AMPA, permite la entrada de calcio. Cuando todo esto, el aumento de la concentración intracitoplasmática de calcio, inicia las rutas biosintéticas de los endocannabinoides. En esta ilustración ponen el 2-araquidonilglicerol, pero sería superponible a la andamida. Los endocannabinoides se sintetizarían en la pared o en la parte más externa de la neurona y cruzarían en la hendidura sináptica hasta los receptores presinápticos, donde ejercerían su función biológica, que es inhibir, por una parte, en el caso de las rutas metabólicas excitatorias como es el glutamato, inhibir la excitación, y en el caso de las vías GABérgicas inhiben las rutas inhibitorias. Aquí a más grandes rasgos tenemos cómo interacciona también con los astrocitos y la microglía a través del receptor 2 inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias en microglía. También tiene, aunque es menos característica y menos frecuente, ejerce inhibición posináptica a través sobre todo de los receptores vaniloides 1 y del receptor 1 del cannabinoide. Las vías de degradación también son distintas y tienen su importancia porque también se ha utilizado como diana terapéutica. La anandamida se inactiva mediante la enzima FAH fundamentalmente, dando ácido araquidónico y etalonamida, y también por una mínima parte por la ciclooxigenasa 2, dando un prostanoide. La 2-araquidonilglicerol le pasa lo mismo, tiene su enzima degradatoria fundamental es esta, la MAGL, y en muchísima menor medida por la ciclooxigenasa 2, también dando ácido araquidónico y otro prostanoide. Aquí es como funcionaría, digamos, toda la orquesta. Antes no he mencionado que también uno de los receptores que estimula la síntesis de endocannabinoides es el receptor muscarínico tipo 1. Los receptores endocannabinoides hasta ahora están clonados dos tipos. Pertenecen a la familia de las proteínas asociadas al receptor y hay unos receptores también que no uno, no dos, que también tienen su función, tienen su afinidad por los cannabinoides endógenos, como son los receptores vaniloides tipo 1, la proteína 55, que hay algunos autores que dicen que podría ser el tercer receptor cannabinoide, pero esto está en discusión, y los receptores PPAR, que son intracelulares, que tienen importancia como antiinflamatorios. El receptor más abundante es el tipo 1. Son inducibles, sobre todo el tipo 2 es inducible por isquemia y inflamación, y están presentes también en tejido conectivo fascial y muscular en probable relación con los síndromes miofasciales. El receptor 1 característicamente está distribuido en el sistema nervioso central y en la periferia está en las vías nociceptivas. La localización de estos receptores suele ser presináptica y siempre ejerciendo funciones neuromoduladoras inhibitorias. Posee efecto psicoactivo y se han descrito receptores 1 mitocondriales en relación con la energía, con producción de energía neuronal y procesos de memoria en el hipocampo. Está asociado a las vías glutamérgicas y GABérgicas. El receptor tipo 2 es una de características de distribución más periférica y en órganos linfoides, y cuando lo encontramos en el sistema nervioso central está asociado a las vías del dolor y de regulación nociceptiva. Carece de efectos psicoactivos y más bien de efectos antiinflamatorios, y también produce sedación. Es inducible y está asociado a macrófagos y microglía, donde inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias y la quimiotaxis. En algunos centros nerviosos, a través de los receptores 2, se favorece la secreción de beta-endorfinas, que son agonistas Mu.
Se han descrito dos isoformas en humanos del receptor tipo 2, A y B, que no están descritas en animales. Otra de las diferencias de los receptores cannabinoides con otras especies es que hay una homología o una diferencia entre el 25 entre el 20 y 25% con el resto de las especies. Asimismo, se ha visto que hay en humanos un dimorfismo sexual, de manera que los varones poseen, o se han descrito en varones, un 40% más de receptores 1 que en las mujeres. Esto podría, para algunos autores, serviría para explicar las diferencias psicológicas entre los dos géneros y las diferentes pautas de neurodesarrollo. En esta ilustración vemos a nivel periférico cómo están representados los receptores 1 y 2, tanto en los terminales nerviosos como el ganglio de la raíz dorsal, los receptores y toda su maquinaria biosintética y de degradación. Y según nos vamos acercando más al sistema nervioso central, vemos que los receptores tipo 2 están asociados a la microglía. A nivel supraespinal ocurre lo mismo. A nivel supraespinal casi no hay ningún centro nervioso que no contenga los receptores cannabinoides. Y sobre todo, lo que comentábamos antes, el receptor tipo 2 asociado a microglía. Los fármacos cannabinoides, el más antiguo y el paradigmático es el THC. Este se administraba o se administra por vía inhalada y vaporizada, con lo que también por esta vía pues es un irritante aéreo de la vía aérea. Su eficacia analgésica está basada en la concentración, que es a partir del 10% de concentración ya se ha visto que hay propiedades analgésicas y es en relación lineal. A más concentración, más analgesia. Esto mismo también ocurre con los efectos psicoactivos. A más concentración de THC, más efectos psicoactivos. Hay unos análogos sintéticos, que es el dronabinol y nanavirona, que se utilizan sobre todo para el tratamiento de náuseas y vómitos en relación con quimioterapia. El cannabidiol, que es un antagonista del receptor 2 y un modulador alostérico negativo del 1, que es por el que esta función o esta propiedad es la que le hace que esté exento de efectos psicoactivos. Tiene también afinidad por los receptores 1A de la serotonina y del de vaniloides tipo 1, que es el que le da las propiedades antiinflamatorias y ansiolíticas. Cuando se utiliza una mezcla a partes iguales de THC y cannabidiol, se llama Nabiximols, y hay una marca comercial que es el Sativex, solo existe esta marca, por eso la pongo. Y está autorizado a nivel mundial para la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. Y en algunos países, como es España, nos permiten fuera de ficha para el tratamiento del dolor neuropático intratable. Después también se han utilizado otras dianas terapéuticas, como lo decía antes, que es el actuar sobre el metabolismo de los endocannabinoides para alargar su vida media. En este caso, cuando se ha utilizado la enzima que inactiva la anandamida, que es la FAH, aumenta la concentración de anandamida y otras etanolamidas, que también se metabolizan por esa enzima. Estas etanolamidas, al aumentar su concentración, compiten con la anandamida y producen también aumentos de efecto de esta. Una de ellas, el palmitoil etanolamida, tiene afinidad por el receptor PPAR, que está en el retículo citoplasmático, que le confiere propiedades antiinflamatorias. En estudios preclínicos, esto se ha testado en estudios preclínicos, tanto inhibidores como se ha ensayado la delección o la silenciación del gen y se ha visto que es eficaz en modelos de dolor inflamatorio y dolor neuropático. En estudios humanos, como no se puede manipular genéticamente, solo se ha dado la sustancia activa que inactiva el gen, la enzima, produciendo sí se ha visto que produce aumento de la anandamida, pero no se ha visto que alivie el dolor en pacientes con artritis, con dolor inflamatorio. Incluso ha habido un fármaco, que es ese tan largo,
que ha producido toxicidad neurológica grave en los pacientes del ensayo clínico. Incluso un fallecimiento se relacionó con este fármaco. Y luego en los análisis posteriores se vio que se había administrado a dosis supramáximas y de un periodo bastante largo. También se ha intentado aumentar la vida media o manipular el metabolismo de la 2-araquidonilglicerol. En esto ha habido más dificultad que con el otro enzima y ha habido en modelos preclínicos varios fármacos que sí que han aumentado. Se ha visto que aumentaban la concentración del 2-araquidonilglicerol sin aumentar la anandamida. La eficacia de los fármacos derivados del cannabis, tanto en modelos preclínicos como en los ensayos clínicos, voy a dar aquí los resultados de la revisión sistemática a la que me refería al principio, del número especial de julio de la revista Pain. Hacen una revisión muy buena y muy actualizada sobre el tema. En modelos animales de dolor inflamatorio, sobre todo los paradigmas de la formalina, el carregenano y la osteoartritis, sí que se ha visto que actuando sobre distintas dianas terapéuticas se consigue efecto favorable a los animales tratados con endocannabinoides o con fármacos fitocannabinoides. En el dolor neuropático pasa igual, sobre todo ha sido muy eficaces en el paradigma de la lesión nerviosa, no así tanto como la quimioterapia, el paradigma o el modelo preclínico de quimioterapia o de diabetes. Y el efecto global de los estudios que se han hecho con animales, después de revisar 473 estudios, se ve que hay una diferencia estandarizada de medias de la G de Hedges de 1,32, que si bien es significativa, presenta una heterogeneidad muy elevada. Esto quiere decir que los ensayos difieren entre ellos algo más que lo esperable por el azar, algo bastante más. En humanos también se han realizado ensayos clínicos. Con el THC, esta revisión recoge 2 estudios con 500 pacientes de dolor oncológico y esclerosis múltiple, en el que no encuentra diferencias significativas a la hora del alivio del dolor y con una calidad de evidencia baja. El fármaco que más se ha testado es los Navisimos, la mezcla de THC y cannabidiol, el Sativex. Presenta 6 estudios con casi 1.500 pacientes de dolor de cualquier etiología. Y este fármaco, la dosis diaria máxima son 12 pulverizaciones. Cuando se analiza el resultado de reducción de un 30% más del dolor, se encuentra una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes tratados con Sativex. Si bien la calidad de la evidencia es muy baja. Cuando analizamos el resultado de reducción del 50% o más, ya no hay diferencias estadísticamente significativas con respecto a controles. Con otros resultados, otras variables de resultado, sí que hay a favor del Sativex, está en la función física, emocional y en el sueño, hay diferencias significativas a favor del Sativex. Asimismo, los pacientes que reciben Sativex tienen efectos secundarios más frecuentes que el control. Otra sustancia que nos informan en esta revisión es la palmitoiletanolamida. Analiza o revisa 2 estudios con 700 pacientes de dolor neuropático en el que no encontró diferencias estadísticamente significativas en lo que es alivio del dolor. Se revisa también otro trabajo sobre inhibidores de la FAH en pacientes varones con dolor pélvico crónico con prostatitis. Se testaron en el ensayo clínico varias dosis y se interrumpió en los análisis intermedios porque no había eficacia. Tampoco encontraron efectos secundarios graves y estuvo bien tolerado. Este es un trabajo
que bueno, son pocos pacientes varones y un dolor que no es un dolor crónico, pero no es neuropático. La revisión esta de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos remite a una revisión Cochrane publicada en el 18 sobre fármacos cannabinoides en el dolor neuropático como una revisión de muy alta calidad. En esta revisión se seleccionan 16 estudios con 1.700 pacientes de dolor neuropático que se confronta contra placebo en la mayor parte de ellos, y también se utiliza el Sativex como fármaco en la mayor parte de los estudios. Cuando se revisa el resultado de alivio del dolor del 50% o más, se ve que roza la significación estadística y se necesitan 20 pacientes para tratar a uno. Cuando se revisa el resultado de alivio del dolor del 30%, aquí sí que se consigue un resultado estadísticamente significativo a favor del Sativex frente a placebo, necesitando 11 pacientes para tratar a uno. También los pacientes tratados con Sativex presentan más retiradas, más abandonos y efectos secundarios sobre el sistema nervioso con más frecuencia. Este grupo de trabajo para la toma de decisiones en analgesia con cannabis y cannabinoides de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, después de haber revisado 66 ensayos clínicos con 7.000 pacientes de dolor neuropático en su mayoría y que habían sido seguidos durante 14 semanas de tratamiento, concluye que la evidencia para utilizar cannabinoides, cannabis o fármacos derivados del cannabis es baja o muy baja calidad y se han encontrado muy pocos efectos beneficiosos en el tratamiento con este grupo de fármacos en pacientes con dolor, no descartando que puedan producir alivio en algunas personas. Aquí esta postilla supongo que la hacen para no cerrar la puerta a tratamientos posteriores o ensayos que se puedan hacer con dolor y tratable. Y voy a presentar los dos casos clínicos, unos casos clínicos de pacientes que tenemos en la unidad del dolor con Sativex. El primer caso que lo aplicamos es una señora de 73 años que diagnosticada de una neuropatía desmielinizante con un dolor neuropático perineal resistente a tratamientos farmacológicos, infiltrativos, e incluso le hicimos una radiofrecuencia de los dos pudendos y no fue eficaz ninguno de estos tratamientos. Entonces, por parte de la corporativa de farmacia se nos autorizó la utilización de Sativex que empezamos en diciembre del año pasado. Inicialmente hubo un alivio se alcanzó un alivio del dolor en torno al 30%. Ese alivio del dolor fue decreciendo con el tiempo. Actualmente la señora está con un dolor parecido al basal, pero la paciente lo que valora es la calidad de sueño que tiene con este fármaco y la familia valora la sedación, que no es una sedación excesiva, sino que es una sedación que le permite hacer una vida normal. El caso número 2 que utilizamos era un varón de 61 años con dolor neuropático en una extremidad por arrocamiento del plexo braquial en un accidente de tráfico. Se nos autorizó para empezar en abril. Actualmente el paciente en el último control, que ha sido hace escasamente un mes, utiliza de 6 a 8 pulsaciones al día, 12 es el máximo. Él refiere que el alivio del dolor basal se mantiene durante el tiempo. Desde abril para acá el dolor basal ha mejorado bastante. También refiere que las exacerbaciones del dolor son menores y él sobre todo lo que valora también es la calidad del sueño. El dolor cuando le despierta de noche, él recobra otra vez el sueño rápidamente sin necesidad de otros fármacos de rescate para dormir o para calmar el dolor. Y el tercer caso es una mujer de 55 años, también con un dolor neuropático, también por arrancamiento traumático del plexo braquial. Este tratamiento se empezó en agosto. La paciente ha llegado a las 12 pulverizaciones al día sin encontrar ni alivio del dolor ni mejoría de la calidad del sueño, por lo que este tratamiento habrá que suspenderlo. Como conclusiones generales,
Hay que decir que los cannabinoides pues, tienen una baja tasa de resultados, que es tanto en la clínica de los 3 casos que presentamos como en los revisados se ve que tienen una baja tasa de resultados. El alivio del dolor es leve y que sí que lo que destaca es la mejoría de la calidad de sueño. Como inconvenientes puede ser la sedación, que en algunos casos algunos pacientes pueden referirla como excesiva. En los 3 casos ninguno refiere una sedación excesiva, tampoco cuentan efectos psicoactivos y que contraindica la conducción, pues como los mórficos, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención y podemos pasar a un debate o a aquellas cosas que queráis. ¿Pregunta? ¿O alguna cosa que queráis comentar? Bueno, si queréis os cuento qué proceso hay que seguir para que te autoricen, porque esto no se trata de extender una receta. Este es un fármaco que se dispensa vía dispensación ambulatoria en farmacia, previo a una autorización de la Comisión Corporativa de Farmacia del Servicio Cántabro de Salud, a la que hay que elevar unos informes sobre el paciente, qué tratamientos ha recibido y cuál ha sido su resultado. Y está sujeto a un seguimiento trimestral en el que hay que mandar informes a esta comisión de cómo está siendo el resultado.